Bien, para los átomos que se llaman plurielectrónicos, justamente es lo que aparece un nuevo factor, que es justamente la repulsión mutua entre los electrones. Entonces, eh, allí es donde hay un entrecruzamiento entre los propios niveles energéticos y los subniveles energéticos. Esto se hace, en definitiva, haciendo, digamos, considerando este entrecruzamiento a partir de lo que es un diagrama diagonal, es decir, en realidad este diagrama es una reglita mnemotécnica en la cual comenzamos diciendo que tenemos los primeros electrones, los vamos a ir colocando de esta forma. Lo voy a tener en el 1s, luego va a ser el 2s, luego va a tener el 2p y el 3s, luego va a tener el 3p y el 4s, y después del 4s va a tener el 3d, 4p, 5s. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo el primer nivel completo con los 2 electrones, el segundo nivel con los 8 electrones, por eso este tiene 1, este dice 2. El tercer nivel, observen que en el tercer nivel están el 3s, el 3p y el 3d, pero en realidad entre medio de ellos aparece el 4s, que me está indicando de que es un subnivel que se me está mezclando del nivel 4 con el nivel 3. Esto es toda una situación de los problemas de atracción y repulsión, básicamente atracción no, de repulsión en realidad, de los electrones. Entonces empieza a aparecer digamos, ese entrecruzamiento. A partir de acá ya se me entrecruzan los observen que tengo 3D, 4P y después aparece el 5S, el 4D, 5P y ahí aparece el 6S, pero después todavía me quedaba el 4F, o sea que el 4 observen que aparece acá, acá y después vuelve a aparecer acá como 4F. Es decir que es bastante entremezclado cuando ya superamos, digamos, el nivel 3. Entonces esa configuración electrónica la podemos ir armando de esta manera como figura acá, de acuerdo al elemento y de acuerdo a la cantidad de electrones que nosotros tenemos, recordando de que esto va en función del número atómico. Bueno, acá les muestro una distribución en la tabla de cuáles serían los niveles, cómo estarían dados, pero bueno, esto es un poco, se entiende más cuando entramos un poco en la tabla periódica propiamente dicha. La clasificación periódica de los elementos, bueno, lo más importante fue que siempre aparece la famosa tabla de Mendeleev, que se le llama, que en realidad la tabla la hizo solamente de 8 grupos, comenzó, digamos, haciéndola de esta manera, pero asociando un poco algunas características, pero en realidad la tabla periódica actual empieza a aparecer a partir de que los pesos atómicos fuesen datos realmente relevantes, es decir, verdaderos, digamos, con una justificación propia. Entonces, la tabla periódica se divide en lo que serían número de periodos, que es igual al número de niveles de átomos, es decir, números de periodos, los periodos son estos, verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 periodos en realidad. Esos serían los periodos. El grupo o familia, tenemos dos grandes grupos, que generalmente son los electrones, o está basado en la cantidad de electrones que tenemos al final. Tenemos los que se denominan, los que están en el grupo A, que sería este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos. Y también tenemos los que están acá, que son los denominados del grupo B. Eso sería básicamente. Los elementos representativos, denominados como del grupo A, los elementos representativos son generalmente estos que están dados en este sector y en este sector, que era lo que yo les decía a ustedes, el famoso grupo A. Los de transición o grupo B son los que están en este sector,
generalmente los de grupo B. Y eso que yo les marco acá en la tabla está, digamos, en esta gráfica o en esta tabla en particular, donde nosotros tenemos los elementos representativos, que serían estos que están acá, 1, 2, que dice 13, 14, 15, 16, 17 y 10, serían todos estos los denominados del grupo A. Los del grupo B son los de este tipo de representación. Los gases nobles, que son esta última parte de aquí, y tenemos los elementos de transición interna, que son los que tienen orbitales F, generalmente, que están acá, pero en realidad, si ustedes ven la tabla periódica, esos orbitales, esperen que se me acaba de ir, estarían dados acá. Uno es el lantano, que a partir de acá aparecerían todos estos, ¿correcto? Desde el 58 al 71, y el otro sería el actinio, que estarían dados desde el 90 al 103. Observen que acá no hay, me estarían faltando, digamos, algunos elementos. Del 57 salta al 72, que son los que están acá, y del 89 salta al 104, que son los que están acá. Eso sería, en definitiva, la situación. Bueno, ¿quiénes son los metales, los no metales y metaloides? Acá nosotros tenemos en esta tablita, vamos a hacerlo así, de esta forma. En esta tablita nosotros tenemos que, bueno, acá no se van a notar, pero básicamente los metales son todos los que están, más o menos hay una famosa escalerita acá para allá, y hay entre dos escaleritas aparecen los famosos metaloides, y el resto son los no metales. Bueno, sí, el tema es el siguiente. Vamos entonces a lo que sería el concepto de ión, que más o menos nosotros ya hablamos que lo que era un ión, es decir, cuando le faltaba un electrón o no. Por ejemplo, acá hay una forma de que se estabilizan los átomos cuando, si bien pierden electrones o ganan electrones. ¿Por qué pueden perder o por qué pueden ganar? Bueno, eso es un poco en función de acuerdo a cómo ellos estén más cerca del gas noble. Sí, bien digo del gas noble. ¿Por qué? Porque el gas noble es el que tiene básicamente 8 electrones en su última órbita, y eso se considera que es totalmente estable. Entonces, acá por ejemplo, pone el ejemplo del sodio, no sé por qué está la O, pero no es una O, sino que es el núcleo. Observen que el sodio tiene en el nivel 1 2 electrones, en el nivel 2 8 electrones, y en el nivel 3 tiene un solo electrón. Entonces, para parecerse lo más próximo a su gas noble, tendría que ir al periodo anterior. El sodio que está acá, para parecerse a su gas noble, deberíamos subir al periodo anterior, entonces va a tender a parecerse al neón. Bien, el sodio va a tender a parecerse al neón cuando pierde un electrón. Pierde un electrón y queda, acá sería la simbología, y me queda ese electrón, es decir, me queda cargada el sodio positivamente, porque lo perdía el electrón. Entonces, la forma de hacerlo es esto, que el átomo de sodio neutro, que se me transforma cuando lo pierde en un sodio positivo, en un catión sodio, o ión positivo sodio, más un electrón, porque yo tengo que igualar la carga eléctrica, lógicamente. De este lado y de este lado debe ser exactamente igual las cargas eléctricas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Dentro de las propiedades periódicas de los elementos, tenemos lo que es el radio atómico. Sería importante que lo lean, pero bueno, ya sea que tanto para un átomo o una molécula, generalmente el radio atómico, el átomo, por ejemplo, no podemos hablar de un átomo que, o sea, cómo sería la esfera del átomo, porque puede ser más chica, puede ser más grande, o en distintas situaciones no está muy bien definida. Entonces, el radio, ¿cómo se toma? La unión de los dos átomos de un mismo elemento, quedándome que, bueno, acá me indican los dos radios, pero que el radio atómico de este elemento es ese, un radio atómico, un metálico.
Si la unión es tipo covalente, ya vamos a hablar de uniones y demás, es justamente esta, o la del radio iónico, que también se mide. Acá tenemos los dos radios, bueno, tendría que ser el término medio de ambos. Lo que es importante, que creo que acá está, ¿sí? En el radio atómico, la forma en cómo se modifica de acuerdo a los elementos, es decir, en realidad para allá disminuye el radio atómico y para abajo, digamos, en los periodos aumenta y en los grupos disminuye. Si ustedes tratan de observar esta figura, van a encontrarse con que este es muy grandote y este es muy chiquitito con respecto a los radios atómicos. El radio iónico es una situación muy similar a lo anterior. ¿Cómo va a ser esa variación del radio iónico? Lo vemos en otro video.